Las torres de telecomunicaciones son unas estructuras muy peculiares. Su formato actual surge a finales de la década de 1950. Hasta entonces, la estructura de transmisión utilizada por la telegrafía sin cables de Marconi era a menudo un funcional mástil arriostrado, utilitario y carente de cualidades estéticas. Debido al espacio que ocupaban, los primeros transmisores de este tipo no se solían construir dentro de las ciudades. Un cambio significativo se produjo con la construcción de la Torre Stuttgart entre 1954 y 56. Diseñada por los arquitectos Fritz Leonhardt y Erwin Heinle, constituyó el prototipo de la torre de telecomunicaciones moderna. Las torres y transmisores de telecomunicaciones más célebres. Space Needle, Seattle, Estados Unidos. El edificio más reconocible del noroeste del Pacífico y símbolo de Seattle solo podía ser la torre de observación Space Needle, o aguja espacial. Se construyó para coincidir con la Exposición Universal, celebrada en la capital del estado de Washington en 1962. El tema de la exposición reflejaba el clima político de principios de los 60, la amenaza de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba y la conquista espacial. La Exposición Universal presentaba a Estados Unidos como un acérrimo rival de la Unión Soviética que, por supuesto, rechazó participar. En aquella época, la gente quería también viajar al espacio. Y desde el punto de vista arquitectónico, algunas torres de telecomunicaciones reflejaban aquella necesidad de viajar al espacio. La selección del emplazamiento estuvo también impregnada de significado político. En aquella época, Seattle albergaba la sede de Boeing, cuyas fábricas producían no solo aviones civiles, sino bombarderos y misiles teledirigidos. La Century 21 Exposition, una guía para vivir en la era espacial, constituyó un testimonio de la fe ilimitada de aquella época en la ciencia y el progreso. Se exhibieron auténticas maravillas de la ingeniería, como los pioneros dispositivos de reconocimiento de voz de IBM, un modelo del satélite estadounidense Vanguard con baterías solares desarrolladas en los laboratorios Bell y un prototipo del vehículo Firebird 3 fabricado por General Motors. La torre de observación de casi 200 metros de altura posee un significado equivalente para los habitantes de Seattle al de la Torre Eiffel para los parisinos. Fue diseñada por los arquitectos Victor Steinbruck, Edward Carlson y John Graham para completar el tema de la Exposición Universal y el carácter de la ciudad. Alta y futurista. Es un monumento emblemático. Creo que es un edificio muy importante para la ciudad. Muchos de los detalles, incluida su combinación cromática, blanco, dorado, rojo y verde oliva, constituían una alusión a conceptos futuristas como estaciones orbitales. El trío de pilares laterales dobles curvados sugiere un transbordador espacial en el momento del despegue. Los ascensores de alta velocidad en el pilar central se asemejan a módulos espaciales. Se desplazan a una velocidad de 4,4 metros por segundo para llegar a una cúspide que recuerda a un platillo volante. Los visitantes podían comer en el restaurante de una planta giratoria. Los uniformes de las camareras, monos dorados ajustados, evocaban los trajes de los astronautas. Desde el observatorio, a una altitud de 160 metros, se puede ver la ciudad con preciosas panorámicas de todo Seattle.
Los arquitectos jugamos con la idea de producir obras que sean monumentales. En la época, esta aguja espacial fue el edificio más alto al oeste del río Mississippi. Con un peso de casi 10.000 toneladas, es capaz de soportar vientos de hasta 320 kilómetros por hora y sobrevivir a un terremoto de categoría 9,1. Para salvaguardar la torre de otros daños, está protegida por 25 pararrayos. Torre Žižkov, Praga, República Checa. A principios de la década de 1990, una nueva torre de telecomunicaciones surgió en el distrito de Žižkov, en Praga. Gracias a su carácter bohemio y su topografía montañosa, se había ganado el sobrenombre de El Montmartre de Praga. La construcción de la torre comenzó en 1985, aunque el Ministerio de Comunicaciones había estado buscando el emplazamiento adecuado para una nueva torre de telecomunicaciones más potente desde los años 70. Cuando se empezaron a construir torres de telecomunicaciones en las grandes ciudades, el Consejo de Arquitectura del Consistorio evaluó el impacto que la nueva torre tenía en la panorámica arquitectónica de la ciudad. Se consideraron varios emplazamientos, pero se escogieron los jardines de Mahler, por aquel entonces un parque descuidado cerca del cementerio judío de Žižkov. Una clara ventaja del lugar era su altitud, algo más de 258 metros sobre el nivel del mar, lo que permitiría reducir la altura de la torre, rebajando así los costes de construcción. Fue diseñada por el arquitecto Václav Aulický, autor de varios edificios brutalistas y tecnicistas de Praga, en colaboración con los ingenieros especialistas en estática Jiří Kosak y Alexander Venn. Es un edificio único, situado en el centro de la ciudad, un buen punto de referencia. Al igual que las iglesias, que eran el punto más elevado. Si te perdías, sabías que solo tenías que mirar hacia arriba y buscar una torre para orientarte. Actualmente la torre es un popular destino turístico, y no solo por sus vistas sobre la ciudad de cuento de hadas de Praga. Alberga un restaurante situado a 66 metros de altura y una torre de observación a 93 metros. El equipo de transmisiones suele estar cerrado al público. El edificio de la torre consiste en 3 pilares cilíndricos, 2 de los cuales tienen 134 metros de altura y el tercero, gracias a la extensión de su antena, alcanza los 216. La estructura de hormigón armado está reforzada por los cimientos, una placa circular de hormigón armado de 4 metros de grosor, con un diámetro de 30 situada a 15 metros de profundidad. 2 tubos más pequeños tienen el mismo diámetro y albergan una escalera de emergencia y un ascensor de servicio, mientras que el pilar principal aloja 2 ascensores de alta velocidad. En 2000, los pilares fueron adornados con esculturas de bebés gateando. La instalación, titulada Babies, del controvertido artista checo David Černý, iba a ser una exposición temporal. Pero los bebés se hicieron tan populares que se tomó la decisión de mantener las esculturas como adornos permanentes. En 2011, la torre fue restaurada y rebautizada como Tower Park Praga, aunque los praguenses la siguen llamando Torre Žižkov. El restaurante fue remodelado. Parte de la cabina de observación se transformó en el Hotel One Room, que ofrece a sus clientes una panorámica inolvidable de Praga directamente desde su cama. Desde su creación, la estructura ha sido controvertida, siendo el punto principal del debate su construcción en los jardines de Mahler.
Al final, cuando la gente se apropia de algo e improvisa, es cuando toma interés. Las torres de telecomunicaciones son como las iglesias. A pesar de haber perdido su influencia y su relevancia, forman parte de las ciudades. Los críticos se opusieron a este diseño de alta tecnología, que contrastaba con las mansiones del siglo XIX y principios del XX que lo circundan. Pero paulatinamente se ha ido aceptando como parte del barrio. Torre BT, Londres, Reino Unido. Punto de referencia para los taxistas londinenses y poste indicador para los turistas, la BT Tower se ha mantenido firme durante 5 décadas a pesar de haber cambiado de nombre 3 veces. La torre de telecomunicaciones británica, situada en el West End de Londres, fue la primera torre especialmente diseñada para transmitir ondas de radio de alta frecuencia. Sigue operando como centro de comunicaciones funcional, transmitiendo información por Internet y telefonía por todo el mundo. Pudimos construir este tipo de estructuras con nuevos materiales, no solo acero, sino principalmente con hormigón armado. El hormigón se fue fortaleciendo y pudimos construir estructuras muy altas. Construida para satisfacer los crecientes requisitos de telecomunicaciones del Reino Unido, la torre fue diseñada por un equipo encabezado por G.R. Yates bajo la dirección de Eric Bedford, arquitecto jefe del Ministerio de Edificios y Obras Públicas. La torre de correos, como se conoció originalmente, se inauguró el 8 de octubre de 1965 con la pompa y ceremonia apropiadas. Los cimientos de la torre se hunden a 53 metros de profundidad en la arcilla del subsuelo de Londres y están formados por una losa de hormigón de 27 metros cuadrados y 1 metro de grosor, reforzada por 6 capas de cables sobre las que descansa una pirámide de hormigón armado. La tecnología actual, por satélite y por cable, deja esta tecnología de transmisión por aire un poco anticuada. Pronto se convirtió en la arteria crucial de la nueva red de telecomunicaciones por microondas del Reino Unido, cuyos planificadores pensaron que podría incluso sobrevivir a una guerra nuclear, permitiendo al primer ministro llamar a otros líderes mundiales desde un enorme búnker en Wiltshire. Las primeras 16 plantas de la torre son plataformas de servicios dedicadas a unidades de radio, ventilación, refrigeración y energía. Por encima de ellas hay una sección abierta de 35 metros repleta de antenas de microondas, aéreas y parabólicas que transmiten señal televisiva, voz y datos. Y luego hay otras 6 plantas que albergan las suites de presentaciones y eventos. La cúspide de la torre está reservada para el mástil de radar de 12 metros de altura del Centro Meteorológico de Londres. La planta 34 albergaba un restaurante gestionado por Butlins. Construido sobre una sección giratoria de 3 metros de ancho, realizaba un giro de 360 grados cada 22 minutos. Los ingenieros tuvieron que acondicionar la estructura con diferentes herramientas para eliminar la carga de viento. Una de ellas son los amortiguadores. Como todas las torres de telecomunicaciones, fue diseñada para ser resistente al viento, algo que contribuyó tanto a su consistencia como a su apariencia. El restaurante dejó de atender a clientes hace mucho tiempo, aunque sigue abriendo de modo ocasional para eventos corporativos e invitados VIP. La entrada al edificio se realiza mediante 2 ascensores internos de alta velocidad que se desplazan a 6 metros por segundo.
se tarda 30 segundos en alcanzar la cúspide. Pese a ser uno de los edificios más llamativos de Londres, hasta hace poco tomar o poseer fotografías de la BT o Torre de Correos constituía un delito tipificado por la Ley de Secretos Oficiales. Torre de Telecomunicaciones de Berlín, Berlín, Alemania. Conocida también como la Torre Alex, debido a su proximidad con la Alexanderplatz, la Torre de Telecomunicaciones de Berlín se convirtió en una atracción turística tras la caída del Muro de Berlín. Desde su concepción, esta esbelta estructura se ideó para ser uno de los monumentos emblemáticos de la entonces dividida ciudad. La Torre de Berlín se construyó entre 1965 y 69. Se encontraba en el centro histórico de la ciudad, y para conseguir el espacio necesario para su construcción hubo que demoler un gran número de edificios antiguos y singulares. Los arquitectos Hermann Henselmann y Georg Streipert fueron los autores del proyecto original. Más tarde se unieron a ellos Fritz Dieter, Gunther Franke y Werner Arendt. Walter Ulbricht, a la sazón secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania, mostró un gran interés. Era su sueño que cada niño de la Alemania Oriental conociera este símbolo de la nueva Alemania. La Torre de Telecomunicaciones de Berlín es un monumento de referencia, ya que todo Berlín está construido, más o menos, a una misma altura. Fue Ulbricht quien decidió que la torre debía tener 365 metros, 1 metro por cada día del año. Quería que se pareciera a una vieja estructura, la Torre de Telecomunicaciones de Stuttgart, y que fuera una referencia visual de la Unión Soviética. Esa es la razón por la que se parece al primer satélite artificial soviético, el Sputnik. Además de contar con salas de operaciones con instalaciones técnicas, la esfera contiene áreas accesibles al público, un telecafé y una plataforma de observación. Por otro lado, la planta del café realiza una rotación completa alrededor de su eje vertical 2 veces cada hora. Puede verse desde todas las partes de la ciudad. Es el punto más elevado y está en el mismo centro. En ese sentido es casi tradicional. La superficie de la esfera está cubierta por 140 placas de acero inoxidable. Este enchapado tiene una historia que los berlineses denominan la venganza del Papa. Los líderes comunistas querían que la torre fuera una demostración del triunfo de la ciencia y la tecnología, en contraposición al pensamiento y la doctrina cristianos. Sin embargo, resultó que las leyes de la física no estaban a su favor. La luz del sol en las brillantes placas de metal forma un reflejo en forma de cruz. La torre sigue recibiendo en torno a 1 millón de visitantes al año. Con la luz adecuada, el observatorio ofrece vistas que alcanzan los 42 kilómetros. Se llega hasta él en un ascensor ubicado en el eje de la torre, que se desplaza a 5 metros por segundo. Aquellos que no tienen prisa pueden utilizar la escalera de 986 escalones. El tronco de la torre es una chimenea y encima tiene una esfera, pero la esfera, con cierto reflejo de luz, crea una cruz perfecta. Una cruz de Jesucristo perfecta, ¿vale? Así que es una especie de venganza. En 1997 se instaló una nueva antena aumentando 4 metros su altura. Hoy la torre se utiliza para realizar transmisiones de radio y televisión, tanto digitales como analógicas. Torre Milad, Teherán,
Irán. Burj Milad, que en persa significa la Torre de Teherán, es un edificio polivalente que se cierne sobre la capital iraní a una altura de 435 metros. La fuerza de la arquitectura tiene que ver con la historia del lugar. Y si ocurre es porque forma parte de cierta sociedad que busca ese tipo de expresión. La arquitectura, en definitiva, es siempre un síntoma de la sociedad. Es el edificio más alto de Irán y parte del Centro Internacional de Convenciones y Comercio Exterior de Teherán, que alberga también un parque tecnológico. La idea de construir una torre de telecomunicaciones se discutió por primera vez en la década de los 70. Estaba relacionado con la creación de un nuevo barrio gubernamental. Un área de 5 millones de metros cuadrados se dedicaría a edificios ministeriales, oficinas, tiendas, bibliotecas y galerías, y también apartamentos para unos 50.000 residentes. Debido a los cambios políticos que trajo la Revolución Islámica de 1979, todo el proyecto, incluida la torre, parecía destinado a permanecer solo como una idea. Pero los planes para construir una torre de telecomunicaciones en Teherán resurgieron en los años 90. En los años 60, las torres de telecomunicaciones que se construían no se consideraban monumentos emblemáticos. Respondían a la necesidad de tener una mejor señal o una señal siquiera de televisión o de radio. La construcción comenzó en 1997 y duró más de 11 años, inaugurándose oficialmente en 2009. Contribuyó enormemente a la modernización de las redes de telecomunicaciones iraníes y en el momento de su inauguración fue el cuarto edificio más alto del mundo de su clase. La Torre Milad consta de 4 partes principales: la estructura básica, la entrada del edificio con vestíbulo e instalaciones, el eje de la torre, la superestructura con el observatorio y otra infraestructura y por último la extensión de la antena. En el sótano se encuentran toda la tecnología y los centros de datos. Hoy en el vestíbulo de la 6ª planta, con su distribución circular y vigas de hormigón armado, encontraremos decenas de tiendas, cafés, restaurantes y espacios de exposición, además de un centro turístico para el elevado número de visitantes de la torre. El eje tiene 315 metros de altura y está hecho de hormigón armado. Dentro del eje, que se va estrechando gradualmente, hay 6 ascensores y una escalera de emergencia. En la cúspide de la torre de telecomunicaciones de Teherán se encuentra la llamada cabeza de la torre, una estructura de acero de 12 plantas con aspecto futurista, con un peso de 25.000 toneladas. En su interior hay 5 zonas ignífugas para emergencias, una plataforma de observación cerrada, una galería de arte pública, un restaurante VIP y un restaurante giratorio que combina elementos del arte tradicional árabe con el diseño contemporáneo. El restaurante realiza un giro completo alrededor de su eje una vez cada hora. Torre de radio y televisión Perla de Oriente, Shanghái, China. Solo se necesita echar un vistazo a la Torre de la Perla en la megalópolis comercial china de Shanghái para ver que es diferente a otras torres de telecomunicaciones. Esta singularidad se debe a 11 esferas de distintos tamaños que confieren a la torre su aspecto distintivo.
Está bien que las cosas tengan un pasado, que estén enraizadas, que no hayan sido creadas de la nada, aunque sean nuevas. Está bien que haya algún tipo de historia asociada a ellas. La más grande de estas esferas tiene un diámetro de 50 metros. Las esferas están probablemente detrás del mito urbano, según el cual su creador se inspiró en la canción de la pipa, un poema escrito durante la dinastía Tang por Bai Yuyi. El poema ensalza el sonido de la pipa, el laúd chino, describiéndolo como perlas que caen sobre un plato de jade. No obstante, la fuente en la que se inspirara el arquitecto Yang Huanchen no es lo más relevante. Lo que importa es que creó una obra original que llama la atención y atrae a una miríada de visitantes como un irresistible imán. Cada año es visitada por 3 millones de personas. Estamos ante una torre de telecomunicaciones que, incluso entre sus hermanas, resulta ostentosa. Para algunos, soberbiamente ostentosa. Para mí no es un problema. No veo inconvenientes en hacerlo. Creo que puedes alardear de tu riqueza. La torre tiene 15 observatorios. Los 3 más populares son el módulo espacial, el piso panorámico y la ciudad del espacio. El módulo espacial se encuentra ubicado en la esfera más alta y ofrece vistas de Shanghái desde una altura de 350 metros. Se puede disfrutar de una panorámica aún más cautivadora desde su restaurante giratorio situado a 267 metros. Tiene cerca de 1.500 metros cuadrados de superficie y capacidad para 350 comensales. Gira alrededor de su eje 2 veces cada hora y ofrece unas espectaculares vistas. Los comensales, al menos los más pudientes, pueden incluso usar los servicios de un hotel en miniatura, el Hotel Espacial, ubicado entre las 2 esferas más grandes. La torre, construida entre 1990 y 95, se sustenta sobre una robusta estructura formada por 3 tubos interconectados de hormigón armado reforzado. Su parte inferior está fortalecida por 4 pilares de sustentación verticales que sostienen a su vez la esfera más grande, en cuyo interior hay incluso una montaña rusa. La segunda esfera se encuentra a unos 270 metros. Está conectada a la extensión de antena de 18 metros provista de dispositivos diseñados para emitir señales de radio y televisión con un total de 300 canales. La extensión fue diseñada para soportar vientos muy fuertes y puede oscilar hasta 1,5 metros sin causar daño alguno. También cuenta con un observatorio en una de las esferas más pequeñas, a una altitud de 342 metros. Como ya hemos mencionado, la altura total de la torre es de 468 metros. El coste total de la construcción ascendió a $100 millones y puede ser visitada por 2.000 personas al mismo tiempo. Cuenta con 6 ascensores de alta velocidad, cada uno con capacidad para 30 personas. Torre Ostankino, Moscú, Rusia. En 1967 se concibió un gran proyecto para celebrar el 50 aniversario de la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917. La construcción de una torre de telecomunicaciones de medio kilómetro de alto. Solo había un pequeño inconveniente. Construir una torre tan colosal antes de la fecha límite era prácticamente imposible. La Rusia soviética fue uno de los países pioneros de la televisión. Sus transmisiones experimentales se remontan a 1931. Existen limitaciones en cuanto al número de personas que pueden acceder a la torre, pero se debe más a un tema de seguridad que a un tema estructural.
El Centro de Televisión de Moscú comenzó a emitir regularmente en 1937. Los dispositivos transmisores existentes entonces se colocaron sobre la famosa torre de telecomunicaciones Sabolovka, construida en 1922. Fue proyectada por el ingeniero y arquitecto pionero Vladimir Zhukov. Con algunos retoques, su torre giratoria hiperboloide continuó prestando servicio durante más de 35 años. A finales de la década de 1950 se decidió construir un moderno centro de televisión con potentes transmisores en su cúspide. En 1959, el Instituto de Diseño Mosprojekt comenzó a trazar los planos, y la empresa favorita de la era soviética, la compañía Glavmostroy, fue seleccionada como contratista general. Los trámites administrativos se realizaron en 1960 y por esas mismas fechas comenzó la construcción de los cimientos. Si no encontramos otro propósito para la construcción de estas torres, creo que sus días están contados. Sea cual sea el futuro de las torres de telecomunicaciones, desde el principio han sido proyectos enormemente ambiciosos. En el caso de Ostankino, los trabajos se suspendieron temporalmente por miedo a que los cimientos no soportaran una estructura tan grande como se había proyectado y que la torre colapsara antes incluso de su finalización. Aunque las cosas hubieran ido según lo planeado, se había previsto que las obras durarían unos 4 años. En el verano de 1967 se hizo patente que la anhelada obra maestra de la ingeniería socialista no estaría terminada a tiempo para el aniversario de la revolución. Los funcionarios del Partido Comunista recurrieron a ciertos subterfugios. Instalaron algunos equipos de telecomunicaciones en la torre inacabada y 2 días antes del 50º aniversario de la Gran Revolución Socialista, Ostankino entró en funcionamiento de todos modos, aunque fuese de manera parcial. La cimentación de una torre de telecomunicaciones es bastante simple. Es un enorme bloque de hormigón con pilares enterrado a gran profundidad en el suelo. Fue la primera estructura exenta que superó la altura de 500 metros. Durante un tiempo fue también la estructura exenta más alta del mundo, y en la actualidad sigue siendo el edificio más alto de Europa. En 1982 se construyó un nuevo centro de telecomunicaciones con una sala de conferencias para 800 visitantes en las inmediaciones de la torre. Coincidiendo con la entrada del nuevo milenio, un incendio estalló en la parte superior de la torre, causando daños considerables. Aunque finalmente se extinguió, por Moscú corrió el rumor de que Ostankino estaba al borde del derrumbe. En la primera parte de este episodio hemos visto una serie de torres y torres de observación, algunas de las cuales se convirtieron en transmisores de radiodifusión con posterioridad. Por esa razón, estas estructuras no alcanzaron las vertiginosas alturas típicas de finales del siglo XX y principios del XXI.
Torre CN, Toronto, Canadá. Al igual que la innovadora e inconformista Casa de la Ópera de Hudson, en Sídney, es un símbolo de Australia, la Torre CN de 553 metros se convirtió en un símbolo de Canadá. La Torre de Telecomunicaciones de Toronto, la capital de la provincia de Ontario, se inauguró en el año 76. La construcción de una torre de estas características se debatió por primera vez a finales de la década de los 60, cuando los nuevos edificios comenzaron a entorpecer las señales de transmisión de las torres existentes. Curiosamente, el proyecto para construir una torre que se elevara muy por encima de los rascacielos de Toronto no partió de una emisora de radio, sino de la Compañía Ferroviaria Nacional Canadiense, que dio nombre al edificio, la Torre CN. Las propuestas iniciales incluían una torre de 350 metros de estructura sencilla y sin funciones adicionales. Sin embargo, dio pie para una estructura más ambiciosa. La torre de telecomunicaciones es, sin duda, el gran punto de referencia de Toronto. La ciudad crece alrededor de esa referencia, y en cada postal con vistas panorámicas, la torre ocupa un lugar prominente. El diseño le fue confiado al arquitecto John Andrews, con la ayuda de los diseñadores Wed Zerafa, Menkes Housden y E.R. Baldwin. Originalmente tuvieron la idea de construir 3 torres conectadas por un puente. Sin embargo, dicho proyecto no contó con la aprobación del inversionista, que quería un edificio mucho más elevado que simbolizara la modernidad canadiense. El equipo volvió a la mesa de dibujo para cumplir con el compromiso. Transformaron los mástiles en pilares apoyándose en un núcleo hexagonal de hormigón pretensado. Estos se estrechan de forma gradual hasta confluir a una altura de 335 metros. En los años 60 y 70, las torres de telecomunicaciones se convirtieron en los monumentos más altos de las ciudades. La implementación del ambicioso proyecto comenzó en febrero de 1973. Más de 1.500 obreros trabajaron 24 horas al día, 6 días a la semana, durante 40 meses, construyendo la torre mediante encofrado deslizante. Gracias a este procedimiento, fue posible construir la torre a un ritmo de 6 metros verticales por día. Según los planos originales, la altura de la torre CN debía ser de 522 metros y medio. Sin embargo, los contratistas cambiaron de opinión durante la construcción porque querían que fuese la más alta del mundo. Así que persuadieron a Norman McMillan, el ingeniero jefe, para que tratara de elevar el edificio 30 metros y medio adicionales. En 1974 comenzaron los trabajos en la superestructura de 7 pisos. La llamada cabeza de la torre se completó primero en el suelo y más tarde fue izada cientos de metros con la ayuda de 45 gatos hidráulicos. Puede que el propósito original de estos edificios fuera convertirse en torres de radiodifusión. Y creo que han cumplido una función muy importante. Yo ahora, cuando llego a una ciudad, no importa de qué ciudad se trate, intento subir a su torre. En marzo de 1975, un helicóptero grúa gigante modelo Sikorsky S-64, préstamo del ejército estadounidense, comenzó a sobrevolar la cúspide de la torre. Su tarea era transportar las 44 piezas de la extensión de antena de 102 metros a la parte superior de la torre. El siguiente paso fue construir la plataforma de observación Skypod, con su imprescindible bar-restaurante giratorio. Este proceso se completó en menos de un mes, y la última parte se instaló el 2 de abril de 1975.
Torre Olímpica, Múnich, Alemania. No hay otro lugar en el que acercarse más al cielo de Múnich que su Torre Olímpica. Con una elevación total de 291 metros, esta torre no solo es el edificio más alto de la ciudad, también uno de los más emblemáticos de Europa. El Parque Olímpico de Múnich quiso desmarcarse de forma decisiva, incluso radical, de los edificios del pasado con la construcción de un nuevo estadio olímpico. Los trabajos se iniciaron con esta torre de 291 metros en 1965, un año antes de su designación como sede de los Juegos Olímpicos de 1972. Su liviana construcción, casi como una tienda de campaña, se concibió para alejarse de la arquitectura fascista del pasado. Las torres de telecomunicaciones son estructuras capaces de soportar una cantidad casi ilimitada de gente. El peso de las personas es insignificante comparado con otras cargas, como la del viento o la de su propia estructura. La torre se completó en 1968, 4 años antes del inicio de los Juegos. Fue diseñada por Sebastian Rosenthal y está hecha de hormigón reforzado y acero, materiales estándar para la mayoría de las torres de telecomunicaciones de la época. Mide 291 metros y pesa 52.500 toneladas. La torre cuenta con 2 plataformas de observación. Una, a 185 metros, cuenta con un restaurante. Y desde 2004 alberga también un museo del rock, que, como les contarán con orgullo, es el museo más alto del mundo de su clase. La segunda se encuentra ligeramente más alta, a 189 metros, y cuenta con tiendas de souvenirs e impresionantes vistas. La parte más compleja del diseño de los rascacielos o las torres de telecomunicaciones es su resistencia a la carga del viento. Los ingenieros deben tener en cuenta las vibraciones que genera el viento en la torre. En un nivel inferior a la primera plataforma de observación se encuentra su célebre restaurante giratorio. Una pequeña aclaración: cuando no está girando es por razones de seguridad. Significa que los vientos lo azotan a velocidades de más de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, pueden estar tranquilos, porque la base está enterrada a más de 12 metros de profundidad. La torre también sirve como torre de transmisión, con un ascensor de mantenimiento de la compañía Deutsche Telekom que viaja a 4 metros por segundo, así como 2 ascensores para visitantes que viajan a 7 metros por segundo y pueden transportar a unas 30 personas cada vez. El tiempo de viaje es de unos 30 segundos. La moda ahora es subir y ver más allá de la ciudad. Porque a 500 metros de altura prácticamente ya no hay nada más que ver. Es casi como estar en el espacio. En la actualidad, la torre se utiliza para transmitir señales digitales y analógicas para radio y televisión. En 2006, cuando Alemania albergó la Copa del Mundo de Fútbol, se decoró en consonancia para el evento. La Torre Olímpica de Múnich ha sido visitada por más de 35 millones de personas desde finales de los 60. E incluso hoy sigue siendo el 4º edificio más alto de Europa. Tokyo Sky Tree, Tokio, Japón. En febrero de 2012 se completó en Tokio el edificio más alto de Japón.
Una torre de telecomunicaciones bautizada muy apropiadamente Tokyo Sky Tree, o Árbol del Cielo de Tokio. Después de más de 50 años venía a reemplazar a otro símbolo del Japón de la posguerra, la Torre de Tokio, de 333 metros de altura. Gracias a este impresionante edificio, la capital japonesa no solo consiguió una torre de telecomunicaciones superavanzada, sino también un espectacular punto de referencia que ha alcanzado varios récords mundiales. Una estructura de tales características se convierte siempre en punto de referencia. En las últimas décadas, muchas ciudades han querido contar con una torre así como edificio emblemático para transmitir señales de radio y televisión. La Tokyo Sky Tree es el edificio más alto de Japón y la torre de telecomunicaciones más alta del planeta. También es el segundo edificio exento más alto del mundo. La Tokyo Sky Tree es utilizada para transmisiones de radio y televisión por 9 grandes cadenas, así como para ofrecer diversas actividades de ocio. Este extraordinario edificio fue diseñado por el arquitecto japonés de renombre mundial Tadao Ando. Ando, reverenciado como el padre espiritual del minimalismo arquitectónico, contó con la ayuda de uno de los mejores escultores japoneses, Kiichi Sumikawa. La realización de su proyecto conjunto comenzó en 2008. En los últimos años, el diseño de las torres de telecomunicaciones ha prevalecido sobre los aspectos puramente técnicos. Y un ejemplo de ello son las torres japonesas o chinas. Sin embargo, el comunicado de prensa anunciando su construcción ya había sido emitido en 2006. Los inversores eligieron a Tadao Ando no solo por su fama y su talento, sino porque también sabían que imbuiría al edificio de una apariencia que combinaría perfectamente la estética tradicional con un diseño futurista. De esta forma, se esperaba que el proyecto de la torre y su infraestructura circundante sirvieran de catalizador para la revitalización urbana del distrito de la ciudad. Por supuesto, también tenía que ser capaz de resistir terremotos de gran potencia. El exterior de la estructura, de 634 metros, está formado por un armazón cónico de acero similar a un enrejado. Su parte inferior está pintada con un color distintivo denominado poéticamente Blanco Sky Tree. La sección transversal forma un triángulo equilátero en el suelo, redondeándose de forma gradual mientras se eleva hasta convertirse en un triángulo esférico a unos 160 metros, para después transformarse en un círculo. En el interior, provisto de un cuerpo de hormigón reforzado, se concentran los sistemas de suministro. Una vez más, los helicópteros jugaron un papel fundamental en su construcción. Las partes superiores de las torres de telecomunicaciones se construyen con la ayuda de helicópteros que transportan las antenas y los anillos a las últimas secciones. La Tokyo Sky Tree, que superó en 40 metros a la que había ostentado el récord hasta entonces, la torre de telecomunicaciones de Cantón en la ciudad de Guangzhou, China, forma parte de un nuevo centro urbano llamado Tokyo Sky Tree Town. A 350 y 450 metros de altitud, respectivamente, hay 2 plataformas con observatorios, restaurantes y atracciones para los visitantes. Como hemos mencionado, la torre de telecomunicaciones Tokyo Sky Tree mide 634 metros, una cifra en sí misma cargada de significado. Los dígitos codifican en realidad el antiguo nombre de la región donde se encuentra ubicada actualmente la torre.
Ninguna de las torres de telecomunicaciones que hemos visto en este episodio alcanza altitudes vertiginosas sin motivo alguno. Hoy en día, construir cada vez a mayor altura se ha convertido en una especie de competición. Torres nuevas y cada vez más altas se convierten también en una atracción turística muy fiable y popular. Aunque cada una de las torres que hemos analizado es absolutamente distintiva, todas tienen mucho en común. Son maravillas modernas de la tecnología y grandes obras arquitectónicas que, gracias a su altura, se han convertido en puntos de referencia visibles y en símbolo de las ciudades en las que se alzan con orgullo.